Compañeras y compañeros, vamos a iniciar el acto con un pelín de retraso. Es la presentación en la provincia de Sevilla de las Marchas de la Dignidad, que como sabéis es una gran movilización que estamos organizando una enorme pluralidad de colectivos sindicales, sociales y políticos en el conjunto del Estado español, con el objetivo de llegar a Madrid el 22 de marzo para plantear el no pago de la deuda, basta ya de recortes, fuera los gobiernos de la Troika, pan, trabajo, techo para todos y todas. Esta gran movilización que estamos impulsando prácticamente desde el mes de septiembre del año pasado es una movilización que pretende convertir la indignación en resistencia, la resistencia en rebeldía. Tenemos que convertir esa rebeldía también en alternativa, y por eso estamos planteando el empleo decente, por eso estamos planteando la defensa de los servicios públicos, por eso estamos planteando la renta básica, por eso estamos planteando un montón de demandas y reivindicaciones que consisten en el acuerdo unánime del pueblo que tiene que empoderarse y llegar a Madrid el día 22 para cambiar la situación, para que el miedo cambie de bando, para que podamos empezar un nuevo ciclo de movilizaciones y de luchas. El día 22 no es el fin de nada, el día 22 es el inicio de un nuevo tiempo en el Estado español. Tenemos que cambiar este sistema capitalista que está destrozando la vida de la gente, tenemos que romper con el régimen que se nos impuso en la transición y tenemos que decirle a los gobiernos que no nos representan, a los gobiernos que recortan, que se vayan. Ese es el objetivo de la Marcha de la Dignidad, y hoy, para presentarla, tenemos aquí, en la provincia de Sevilla, a colectivos que están luchando y que son un ejemplo de la lucha diaria de los movimientos sociales sevillanos, como es el colectivo de La Corrala o como es el colectivo que está defendiendo la residencia de Montequinto. También tenemos a una serie de compañeros que también van a intervenir, como Manolo Cañada, del Campamento Dignidad, como José Chamizo, muy conocido defensor del pueblo hasta hace poquito tiempo, Julia Hidalgo, del Movimiento Democrático de Mujeres, o Diego Cañamero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Sin más preámbulos, vamos a darle en primer lugar la palabra a la compañera de la residencia de Montequinto para que nos explique brevemente la lucha que están llevando y las perspectivas de impulso de esa movilización y de la manifestación que tienen el viernes. Donde queráis, aquí o aquí. Hola, mi nombre es Chari Pajé, soy trabajadora de la residencia de Montequinto, esa residencia que la Junta de Andalucía pretende cerrar, llamándolo traslado, camuflando siempre, nunca diciendo la verdad, ¿no? Yo llevo trabajando en esta residencia desde el año 84, 30 años, tengo contrato fijo y aunque mi puesto de trabajo en principio no peligra, en principio digo porque nunca sabemos dónde podemos llegar el día de mañana, eso no me hace que yo me conforme con la situación y decir a mí no me afecta y que se mueva el que esté en la bolsa de sustitución, el que esté en peligro su puesto de trabajo. Como parte de la clase trabajadora, pienso que todo bocado que se le da al mercado de trabajo nos afecta tanto a fijos, eventuales o a todo el mundo. Porque aunque mi puesto de trabajo en principio no peligra, si el mercado de trabajo se ve mermado, ¿dónde van a trabajar mis hijos? ¿Dónde van a trabajar los familiares? Entonces, de alguna manera, directa o indirectamente, nos va a afectar a todos, a fijos, a no fijos y a todo el mundo. Ese es el motivo por el cual yo estoy hoy aquí defendiendo esta movilización y que tenemos que protestar todo el mundo, porque como parte trabajadora nos afecta de alguna manera. Siempre te va a repercutir de alguna manera. La residencia es una residencia la mejor dotada para grandes dependientes de toda Andalucía. Quieren darle el bocado a la más grande, digamos, a la mejor. Tiene una capacidad para 270 residentes, pero actualmente tiene una ocupación de 140. Ahí se están perdiendo 30 plazas que es de dependencia que no se le están dando salida, ¿no? Hay 130 personas esperando una residencia, hay más, ¿no? Pero allí hay 130 plazas vacías mientras la gente se está muriendo en su casa. Que llaman a los bomberos, a la policía, cuando los vecinos empiezan a oler mal por debajo de la puerta. Eso está pasando. Y el gobierno lo está negando, pero eso está pasando.
De alguna manera, alguna vez seremos viejos también, o dependientes, no hace falta llegar a ser viejos. Con respecto a los puestos de trabajo, la RPT actual es de 206. Hace 3 años era de 250, ya la han cambiado. ¿Quién me dice que van a cambiar más adelante también? Pero la realidad trabajando son de 178. También se están perdiendo ahí puestos de trabajo, aunque la Junta de Andalucía lo niega, no se pierden puestos de trabajo. Según ellos se pierden expectativas de trabajo. Yo no sé eso qué es, pero hay gente que no trabaja. Esa gente come, esa gente tiene que pagar y esa gente tiene las mismas cosas que la gente que trabaja. Se pierden esas plazas porque ha habido jubilaciones, traslados, incluso fallecimientos de trabajadores y trabajadoras y traslados por salud laboral, los cuales están en la RPT, pero ellos no lo cubren y ahí está eso perdido. Se están perdiendo plazas públicas y se están perdiendo puestos de trabajo y calidad de asistencia, porque esto que ellos tengan trasladarían a estos 140 a otras residencias también de la Junta ahora, antes del Ayuntamiento, pero esa residencia no reúne los requisitos que reúne la de Montequinto. Luego ya están perdiendo calidad de asistencia. Si allí no está preparado para poder asistirlo debidamente, yo soy una buena profesional, me considero, después de 30 años de experiencia, puedo trabajar medianamente bien, pero si el sitio no está adecuado, por muy lista que yo sea, yo no lo puedo hacer, y eso lo he comprobado al estar mi madre enferma en mi casa y que mi casa no estaba tan. Mi casa no se podía cuidar de esa persona de como igual que lo hacían con los residentes de Montequinto. Esto lo está haciendo, este cierre, el gobierno andaluz, un gobierno que se dice de izquierda. Yo ya no entiendo qué es la derecha o la izquierda, porque si ellos están haciendo lo mismo, ¿dónde está la diferencia? Y concretamente porque se está comparando en que desde el gobierno central no se les da dinero para la dependencia y no pueden hacer otra cosa. Eso es una excusa que tiene, pero ellos están haciendo lo mismo. Por eso desde el 15M siempre estamos diciendo que es la misma mierda y es verdad. Aquí lo estamos comprobando. Lo hacen uno y lo hacen otro. ¿Fuera de Andalucía es más grave? Pues sí, podemos discutir cuánto de grave, cuánto de malo es uno y cuánto de malo es otro, pero más que los dos. Ese es el motivo por el cual tenemos que salir y luchar y pelear y protestar y no dejarnos consentir lo que nos están haciendo. Porque si nos estamos dejando que nos hagan estas cosas, somos parte de ellos también. Estamos consintiendo, luego somos cómplices de lo que nos esté pasando. Nosotros vamos a hacer también una marcha el día 14 como preludio de la marcha grande del día 22 en Madrid. Y esta marcha, que está dando publicidad aquí, no tengo mucho tiempo tampoco, sería el día 14 y saldría de la plaza del mercado de Montequinto, que es mi asamblea, a las 17 horas. De allí vamos andando hasta la residencia, que está bastante cerquita, y a las 5:30, a las 17:30, estaríamos en la residencia de mayores. Es importante que estemos allí protestando y que la gente vea que no pueden hacer todo lo que quieran con nosotros. De allí vamos a las 18 horas a la Universidad Pablo de la Vide, vamos a darle el paseíto. Allí cogemos el metro y nos bajamos a las 18:45 en el metro de San Bernardo, la parada de San Bernardo. De allí vamos andando al Palacio de San Telmo, donde está la residencia, y de allí hasta la Plaza de España, donde está el Gobierno Civil. Es muy importante el acudir a esta marcha, porque es como el preludio de la gran marcha para el día 22 en Madrid. Todo el que pueda, por supuesto, a Madrid, que vea a España, que hay mucha gente indignada y mucha gente en contra de lo que están haciendo, y bueno, los que no se puedan ir a Madrid, pues desde aquí hagamos lo que podamos. Y eso es todo lo que quería decir. Bueno, pues a continuación le vamos a pasar la palabra a Pepe Chamizo, que tiene también dentro de poco tiempo otro acto y ha pedido hablar en primer lugar. Pepe Chamizo. Vale, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Soy el telonero de Diego Cañamero, que se sepa. Yo llego antes y él llega después. Hoy hemos coincidido por fin. Lo hago con todo el cariño del mundo. En primer lugar, las palabras a veces pueden ser palabras talismán, a veces son palabras que acarician, otras veces las palabras son
como dardo envenenado. Y otras veces las palabras encierran situaciones, pensamientos, movilizan las palabras también. En esta tarde nos reúne fundamentalmente la marcha por la dignidad. Es muy curioso porque el diccionario de la Real Academia Española da una definición muy cutre, dice digno, o vaya chorralla. Menos mal que siempre está María Moliné para sacarnos de los apuros que la RAE a los que nos tiene condenados. María Moliner dice que la dignidad es la cualidad de las personas por las que son sensibles a las ofensas, a los desprecios, a las humillaciones, a la falta de consideración. Es decir, la marcha por la dignidad es hoy una urgencia, una necesidad. En primer lugar, ¿qué ofensa nos están haciendo? Prácticamente todas, porque básicamente el propio sistema económico y sus monaguillos no respetan, no aceptan que vivamos los seres humanos, solo quieren que vivan aquellos a los que le pueden sacar fruto, aquellos a los que le pueden sacar beneficio económico, pero el ser humano como ser humano importa un bledo a la macroeconomía. Claro, ofensa porque no nos consideran seres humanos, ofensa inmediatamente, y de esto puede hablar perfectamente, mejor que yo, esta mujer que está aquí, ofensa en forma de insulto, de sospecha, en forma de compraventa de gente que se ha intentado y que se ha hecho, no en un caso de la corrala, etcétera, etcétera. Es decir, nos ofenden profundamente a todas y a todos, y sobre todo nos ofenden porque nos etiquetan. Cuando reclamamos dignidad, ya parece que es una etiqueta como una maldición. Por lo visto, la dignidad es solo para los 85 grandes fortunas del mundo, según Intermón, y para sus acólitos, que son algunos de los gobiernos, entre ellos el nuestro. Desprecios. El desprecio mayor es cuando nos dicen: es que la gente solo quiere derecho. Pues claro, me queda tontería. Que va a querer nada más que deberes. Otra cosa es que obviamente cuando yo ejercito un derecho estoy asumiendo una responsabilidad, un deber, que esta es la verdad, ¿no? Cuando yo tengo que ser consciente de que si voy al servicio de salud tengo que ser atendido adecuadamente, recibido, y mi responsabilidad es también responder a lo que el sistema me está ofreciendo. Humillaciones, todas las que queráis. Humillaciones desde si quieres vivienda, pues yo trabaja, pero es que no hay trabajo, pues vete a la calle. Porque esto ya es un pensamiento que te está atendiendo, vamos. Esto te lo dice hasta gente que hasta hace poco era normal. Menos mal que han venido nuevos tratamientos de fármacos. Si no quieres lo que te manda el sistema, porque el sistema nos ha hecho una forma de pensamiento y de vida y nos manda mensajes. Si tú no lo quieres, allá tú. Diego sabe mejor que yo lo que está pasando en el campo ya. Ya en el campo no sabemos si los caciques son los valencianos, si son los nuestros de toda la vida. Lo cierto es que aquí se está utilizando artimaña para pagar convenios. Es decir,
y una pasividad social tremenda, porque es que esto se cae y la gente tendrá que reaccionar una puñetera vez, porque es que el sistema se cae. Y dicen, la crisis es la culpa del estado del bienestar de allá, hombre. Si los países donde hay más bienestar es donde económicamente ha superado la crisis. ¿Ve que la chorra? Aquí me la de tontería que hay que aguantar todos los días. Por eso ya ni leo ni nada. De hecho, un cateto de pueblo que es lo que sea. Y, por último, la falta de consideración. Es decir, el no ser tratado, vuelvo al principio, como personas que sentimos, que vivimos, que amamos, que sufrimos. Que se nos trate como cosas, como objetos. Esto es probablemente muy duro y es lo más duro de soportar, y comprendo que la enfermedad que más ha subido haya sido la enfermedad mental por la falta de consideración que a veces hay hacia los seres humanos. En definitiva, la marcha por la dignidad es también nuestra marcha por la libertad. Muchas gracias. Bueno, ahora viene un momento muy especial con la intervención de Toñi y María de la Corral La Utopía. Pues nada, buenas tardes a todos. Y nosotras, bueno, compañeras y yo y otras compañeras que están por ahí sentadas, venimos en parte de la Corrala de Vecinas La Utopía. Creo que ya más o menos la historia se conoce, ¿no? Pero haciendo así un breve resumen, somos, bueno, en principio, unas 12 familias que crean una red de apoyo mutuo por la situación que estaban viviendo, de desahucio, problemas con el alquiler. Y ya hartas de esperar que las soluciones no venían de ningún sitio, pues se vio que teníamos que tomarlas. Entonces, en mayo de 2012, hace ya casi 2 años, pues empezamos la aventura, ¿no?, de la Corral. En todo este tiempo pues hemos vivido ataques desde prensa, ayuntamientos, nos cortaron el agua y la luz, como creo que he sonado. Pero una de las cosas que nunca nos ha faltado, hemos tenido algunos momentos más débiles, es la fuerza, ¿no? Estamos convencidas de lo que estamos haciendo, la lucha que estamos llevando, en concreto por la vivienda. Es algo muy justo y muy digno, y por eso, vamos, al tenerlo tan claro, nunca no se nos pierde el horizonte, a por eso vamos. Entonces, pues bueno, hoy nosotras ya, nuestra lucha ya está bastante avanzada, parece que de una forma u otra se va a llegar a nuestra lucha en concreto a una especie de fin, ¿no?, lo que es el edificio, pero queremos transmitir que la lucha por la vivienda no va a acabar con el fin del edificio, del emblema, ¿no? Nosotras queremos luchar por el derecho universal a la vivienda y luchamos por eso. Entonces, el que nosotras estemos en un sitio o en otra vivienda no va a cambiar absolutamente nada. Y bueno, transmití también el mensaje que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros estamos luchando por la vivienda, las compañeras por la residencia, gente luchando por el trabajo, pero que lo importante es la unidad. Si cada uno vamos tirando para nuestro lado, al final perdemos la fuerza. Por eso tenemos que juntar, y un gran ejemplo es esta marcha de la dignidad, en la que tenemos que apostar fuerte por ello y decirle a los que están ahí arriba que se van a ver dentro de poco ahí abajo, que la fuerza la estamos tirando ya y que teman un poquito. Y ahora va a hablar la compañera Toñi. Bueno, buenas tardes. Se sabe que estamos pasando por unos tiempos muy malos,
pero lo que tenemos que hacer es estar todos unidos el día 22 de marzo, allí en Madrid, que nos vean que tenemos una unión, que estamos juntos, porque tanto, como estaba diciendo mi compañera, el paro, el campo, las viviendas, todo incluye lo mismo, ¿no? Porque si no estás trabajando, pierdes tu casa, te cortan la luz, te cortan el agua y pierdes la casa, ¿no? Entonces tenemos que estar unidos y no decir yo solo, si yo pierdo mi casa, o tengo que ir nada más que por la vivienda, ¿no? Hay que estar todos unidos para todo, porque si estamos todos unidos sí podremos con toda esta gente grande que están arriba. Si nos ven que somos 4 o 5, pues se seguirán cachondeando de nosotros, como están cachondeando. Pero yo creo que el día 22 de marzo va a ser un triunfo, va a haber allí muchísima gente y yo creo que esta gente se lo tendrán que pensar de otra manera y que tenemos que estar todos unidos, es lo que yo digo, que siempre todos unidos y siempre venceremos. Gracias. Bueno, también se tiene que ir a un acto que tiene también en Alcalá de Guadaira y le toca el turno a Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bueno, buenas tardes. Creo que tenemos que hacer una reflexión profunda de lo que está ocurriendo. Sencilla pero profunda. Desde que nos anunciaron la crisis económica, o mejor dicho, esta estafa, la crisis económica, durante estos últimos 7 años, el gobierno del Partido Popular, o los gobiernos de la Troika, han ido derrotando todas y cada una de las reivindicaciones de los distintos sectores. Y tenemos que ser conscientes de eso. Nos ha ido derrotando. Y no solamente se ha atrevido a derrotar las reivindicaciones de los distintos sectores con alguna excepcionalidad, evidentemente la sanidad en Madrid, o el barrio Gamonal, como ha sido capaz de paralizar al alcalde Cacique que quería hacer. Pero en general está pasando por encima la bisonadora contra todas las reivindicaciones de los distintos sectores. No ya del sector de los parados, quitándoles derechos, sino todos los sectores, sean funcionarios, sean pensionistas, sean campesinos, sean autónomos, sean de pequeña empresa, está pasando por encima. Durante estos 7 años. Y es verdad una cosa que os voy a decir, y además esto no hace falta que yo lo diga, pero lo sabéis vosotros. Ha habido un 20% de esta sociedad que se ha tirado a la calle, que ha luchado como leones, como leonas. Hemos visto las mareas, hemos visto las luchas de las plataformas contra los desahucios. Hemos visto a nuestros pensionistas, a nuestras mayores, en la puerta de los bancos también manifestándose por el tema del robo de las preferencias. Hemos visto como la gente en las fábricas, cuando había un cierre, o de Coca-Cola, o de, en fin, cualquier sector se ha movilizado, las compañeras movilizándose, pero el gobierno, uno por uno, está pasando por encima. Y está pasando por encima porque el gobierno sabe perfectamente que solamente salimos a la calle un 20%. Y ellos, cuando hablan de ese 80% de la mayoría silenciosa, es cierto que esa mayoría silenciosa está en sus casas. Está cerca del fútbol, de los dominó, de la cerveza o de las alpargatas baratas, me da lo mismo. Pero está en sus casas, soportando lo mismo que nosotros, soportando toda la esclavitud y toda la rabia contenida, pero llorando detrás de sus pueblos. Y nosotros tenemos que hacer ver a esa gente que para cambiar esta situación tan injusta hace falta que caminen con nosotros con ese 20%. Y para que caminen con este 20% que estamos peleando, hace falta la unidad. Hace falta que nosotros le llevemos a la población la credibilidad de la unidad. Sin unidad de la izquierda, sin unidad de todos los sectores, sin unidad del pueblo no cambiamos nada. Nada cambiamos. Podemos hablar de lo que nos dé la gana. Podemos salir en la televisión, que algunas veces nos sacan. Eso no cambiamos nada. Podemos tener algunos un poco de más protagonismo que otros, pero no cambiamos nada. Para cambiar las cosas, el pueblo a la calle. Y para que el pueblo salga a la calle, tenemos que darle, evidentemente, ese ejemplo nosotros arriba. La izquierda se tiene que unir. Porque el paro nos afecta a todos, o no nos afecta el paro a todos. O cuando nos quitan una vivienda, o cuando le quitan la responsabilidad a una pequeña empresa, o la arruinan a un autónomo. Todos, contra todos. Cuando actúa el gobierno por la injusticia, no pregunta ni de qué partido eres, ni de qué sindicato, de qué movimiento social, ni a quién coño le hemos votado, sino que actúa contra el pueblo. Y el
y sobre todo a la izquierda, de organizarnos y unirnos. Eso es muy importante, porque los gobiernos últimamente... Los gobiernos actúan al margen de la población. Es verdad que ellos dicen tenemos la representación del pueblo, ¿sí? La autorización del pueblo porque tenemos el voto del pueblo. Pero el voto del pueblo no le da derecho al abuso. El voto del pueblo no quiere, el pueblo no quiere con su voto que haya 6 millones de parados, ni el pueblo con su voto al partido que le haya votado. No ha votado para que le roben a la preferente a los pensionistas, ni para que le den los bancos 200.000 millones, ni para que hagan reforma laboral, ni para que le quiten las casas a 350.000 personas del Estado español. El pueblo no vota eso. Lo que ocurre es que los gobiernos manipulan el voto y el deseo de la gente para cambiar. Y dice que está en una democracia representativa y por lo tanto cuando pasen 4 años, el que no le interese que no vote. Pero eso no puede ser. No puede ser. El pueblo está legitimado para cuando un gobierno actúa en contra de la población, salir a la calle y defender con toda la justicia y con toda la dignidad, evidentemente que eso no puede hacer. Y el pueblo, si fuera consciente y saliéramos a la calle, evitaríamos toda esta situación tan injusta. Y eso es lo que estamos intentando. Durante estos 7 años, repito, el gobierno ha ido. Y no solamente ha ido derrotando las reivindicaciones del pueblo, sino que se ha atrevido a sacar leyes que nos retrotraen 40 años para atrás. La propia interrupción del embarazo de las mujeres. El tema, por ejemplo, de la ley de seguridad ciudadana nos retrotrae 40 años para atrás. Es que no solamente tenemos un gobierno de derecha, es que tenemos un gobierno en esta sociedad y en el Estado que son los herederos de los que hicieron el golpe de Estado. Es que tenemos un gobierno que son los herederos de los franquistas, son los que dejaron nuestros padres, nuestras abuelas en las cunetas. Esos son los que nos están gobernando hoy. Y si antes nos gobernaba un gobierno de derecha, haciendo política de derecha, hoy nos gobierna un gobierno fascista. Y el pueblo evidentemente tiene que entender que un pueblo de pobres no puede votarle al partido o a los partidos de los ricos. Los partidos que defienden nada más que el poder financiero, que solamente les dan cuenta a los bancos. Y además cuando se jubilan, todos los políticos, dinosaurios de la política, se colocan en las grandes empresas, en Endesa, en Gas Natural, como están los ministros, están los presidentes. Eso no representa a los pueblos. Porque ellos, cuando utilizan la democracia cuando ellos la utilizan y hablan tanto de la democracia, ¿qué es la democracia? La democracia cuando no tiene pan, no tiene derecho, no tiene trabajo, no tiene futuro, es una mentira, un sarcasmo, es un circo, un teatro. La democracia tiene que estar en manos del pueblo, tiene que tener contenido. Y cuando ellos hablan de la economía, que son los que la controlan, ¿cómo pueden controlar la economía un 10% que no da un palo el agua en su vida? Si la economía es del carpintero, del albañil, del campesino, del autónomo, del maestro, del médico, del pueblo, de los trabajadores, la economía. Por eso esa filosofía la tenemos que tener clara. La democracia para el pueblo y la economía en manos del pueblo. Este tiene que ser el gran reto de la izquierda. Y unidad por encima de todo. Muchas veces la izquierda tenemos un fallo que es la asignatura pendiente de la izquierda. Y es que nos peleamos rápidamente. Por el punto, por la coma, por el manifiesto, que va primero la pancarta, que no habla, que deja de hablar, que sale la prensa, que no sale. Ellos no tienen ese problema. Ellos le unen el dinero y los privilegios. Y por lo tanto no tienen tanto problema ni tanto prejuicio como nosotros. Nosotros tenemos que intentar por todos los medios esta unidad por encima de todo. Porque yo creo que todas las ideologías de izquierda, el paro, estamos en contra, sí. Estamos en contra de que quiten la vivienda, sí. Estamos de acuerdo con la sanidad pública, sí. Estamos de acuerdo con que la educación sea pública, sí. Estamos de acuerdo con que los bancos respondan a los intereses del pueblo, sí. Pues vamos a unirnos y vamos a pelear todo para acabar con esta gentuza y con este gobierno y con este sistema. Hay que salir a la calle por eso. Por eso hay que salir a la calle. Y nosotros, modestamente, junto a todas las organizaciones, a nivel de todo el Estado, nos hemos ido poniendo de acuerdo durante 5 o 6 meses. Poner de acuerdo a todo el mundo es muy difícil en esta sociedad, porque la izquierda siempre la miseria humana nos ataca y siempre nos lleva un poquito los celos sindicales, los celos políticos, los protagonismos, el tema electoral, no electoral. Mucha gente piensa en eso. Y tenemos que pensar en el pueblo, en nuestro futuro, en la felicidad del pueblo, en la garantía del pueblo de que tenga trabajo y tenga futuro. Tenga trabajo, futuro y todos los derechos. Y para ello esta unidad es fundamental. No es fácil poner de acuerdo a 300 organizaciones en el Estado español. No es casual poner de acuerdo a los vascos, a los catalanes, a los gallegos, a todos los territorios, a todas las organizaciones, de un sitio y de otro. Y además esto está teniendo tanta importancia que se está llevando por
de gente, esta gran marea humana, tsunamis, ola gigante, estamos en condiciones de convocar nuevas grandes movilizaciones, sea la huelga general o sea cualquier otra cosa, porque yo creo que tenemos la obligación ética y moral de cambiar esta sociedad para que repercuta en la población, en la mayoría, no en la minoría, en la mayoría tiene que repercutir. Y por eso yo creo que esta marcha nos va a dar a pie a toda esta gran posibilidad. De aquí al 22 tenemos que hacer todo lo posible para incorporar al máximo de gente en esta movilización. Después ya iremos hablando, pero yo creo que es muy importante. Digo porque el gobierno sabe perfectamente. El otro día me decía un periodista de ABC, hay boicot total a estas marchas, hay una orden estricta de todos los medios de comunicación de masa, del poder mediático de ellos, para silenciar las marchas. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque no la controlan. Esto no está controlado. Normalmente lo controla la oficialidad. Ustedes saben que la oficialidad cuando convocan sabe dónde llega, dónde no llega, está bien controlado. Pero esto que es de abajo arriba, que realmente están todas las organizaciones más combativas, más consecuentes, todos estamos ahí. Evidentemente ellos no quieren darle publicidad porque decían ellos, si en Madrid hay 1 millón de personas, con publicidad puede haber 2 o puede haber más. Y esto realmente peligra, entre comillas, su democracia y peligran sus privilegios. Y por eso es muy importante que nosotros sepamos que esta unidad que estamos forjando a nivel de todo el Estado español la tenemos que conservar con fuerza, porque es el único camino. Porque en Madrid está el boletín oficial del Estado, allí está, y los viernes se reúne el Consejo de Ministros, y cada viernes es pagos al pueblo, cada viernes nos hinca el cuchillo en el corazón y en el alma del pueblo, y el pueblo tiene la obligación ética y moral de defenderlo, de salir a la calle, porque estamos legitimados para salir a la calle. Porque la legalidad evidentemente no puede ser para estar en contra del pueblo, ni la democracia no puede ser para estar en contra del pueblo, en absoluto puede estar en contra del pueblo. Nadie vota lo que están haciendo con el pueblo. Es decir, el 80% de la mayoría estamos siendo perjudicados por un gobierno que solamente responde a los mercados y al poder financiero. El gobierno, sabe que dicen que ahora estamos en campaña electoral prácticamente y habla de que hemos tocado fondo, que se está recuperando la economía, que los brotes verdes, digo, los brotes verdes se la habrán comido las cabras, si no hay un brote verde por ninguna parte. Es decir, no hay brote verde, además es falso porque es mentira. Según los análisis del Fondo Monetario Internacional, que hasta el 2020, sí, el Estado español va a estar creciendo entre el 0,1 y el 0,2%, y eso significa evidentemente nada, con los 6 millones de parados que tenemos. Pero claro, la triste y la realidad en nuestra tierra, que tenemos un 37% de paro, 37% de paro, un 77% de paro juvenil. Han echado a la calle 86.000 familias de sus casas. Y cuando a una familia la echan de sus casas es porque antes la echaron del trabajo. Porque si tuviera trabajo pagaría la hipoteca, la echan del trabajo de su casa y la tiran al suelo como una colilla, como un trapo. 86.000 familias. Y han fabricado en Andalucía 1 millón de viviendas. Desde el 2001 al 2010, 1 millón de viviendas. Y según la Junta hay vacías entre 800 y 1 millón de viviendas vacías. ¿Se acordáis cuando los compañeros de la plataforma iban en busca de los políticos, los escraches? Eso que no, decían que eran unos terroristas y que eran unos nazis porque acercaban a los políticos. Hombre, no te puede acercar al político que tú has sido el que más me dio el voto y más prometió una cosa y hecho lo contrario. Pero tú sí puedes venir a mi casa y echarme el voto por debajo de la puerta. Tú sí puedes venir a mi casa y echarme el voto en el buzón. Tú sí puedes venir a mi casa y colarte en la televisión, prometerme y no cumplir, rogar y ni siquiera va a la cárcel. Pues te vas a la mierda, porque yo creo que la desgracia y cualquier cosa del pueblo es legítimo que lo haga. Es legítimo que lo haga. Y por eso yo creo que la rebelión tiene que estar hoy en nosotros. En la unidad y la rebelión tiene que estar en nosotros. Es muy importante. Y enfrentarnos al poder. Otros se enfrentaron al poder en peores circunstancias que nosotros. Nosotros hoy podemos manifestar legalmente. Las marchas están todas legalizadas. Y en Madrid estarán todos legalizados, evidentemente. Todo está legalizado. Otros compañeros y compañeras trabajaron en otros momentos mucho más difíciles que nosotros. Pero se enfrentaron al poder. Porque yo creo que hay una cosa muy fundamental en el ser humano. Como decía Chamizo, la dignidad. Se podrá ser pobre y no tener trabajo, incluso nos estarán robando el futuro, pero que no nos roben la dignidad. Eso es sagrado, hay que ponerla de pie, hay que poner de pie los corajes, hay que poner toda la justicia social, y la podemos poner de pie si hay unidad, si hay rabia, y sobre todo si creemos en el cambio social, que eso nunca lo podemos perder, y nos tenemos que enfrentar con toda valentía democráticamente a este poder, pacíficamente, nos tenemos que enfrentar. Otros se enfrentaron a otras circunstancias, Espartaco se enfrentó
Buenas tardes, amigas, compañeras, amigos y compañeros. Yo no debo, ni puedo, ni quiero empezar esta intervención sin hablar de esa parte de la sociedad de la que nunca o casi nunca se habla. De nosotras, las mujeres. 14 mujeres asesinadas van en lo que llevamos de año, más de una por semana. ¿Os imagináis qué pasaría en este país si una organización terrorista hiciera esto? Pero no pasa nada, no pasa nada, porque nosotras, las mujeres, somos ciudadanas de segunda categoría. Porque a nosotras, las mujeres, no se nos considera en igualdad. Hay algo que mata más que la muerte pura, que es el silencio. Y el silencio es el que recae sobre nosotras, las mujeres. Nosotras, las mujeres, somos las que le damos cara a esta crisis, a esta estafa que no crisis. Las mujeres que son desahuciadas, las mujeres que son violentadas, las mujeres que son asesinadas, las mujeres que trabajan en precario, las mujeres que no trabajan, las mujeres que hacen marcha para mantener un puesto de trabajo digno, las mujeres que luchan porque su trabajo, igual que el hombre, pueda cobrar lo mismo que el hombre. Pero somos ciudadanas de segunda, porque el bipartidismo lo ha querido así. El Partido Popular y el Partido Socialista ha echado un manto de silencio sobre las mal llamadas políticas de igualdad. En este país ha desaparecido el Ministerio de la Mujer. En Andalucía ha desaparecido la Consejería de la Mujer, pero aquí no pasa nada. Silencio. En este país se usa el cuerpo de la mujer como tráfico, pero aquí no pasa nada. Silencio. En este país, 1 de cada 3 mujeres es maltratada o violada, pero aquí no pasa nada. Silencio. Y más silencio. Por eso, en representación del Movimiento Democrático de Mujeres, yo quiero hacer un llamamiento desde el feminismo de clase, pero también desde el feminismo de género, a la unidad, a la movilización y a la organización de todas las mujeres. Porque, a pesar de ese silencio, no van a poder con nosotras, no nos callarán. Y vamos a decir, hasta aquí hemos llegado. Pero ese hasta aquí hemos llegado lo vamos a decir si, compañeras, estamos juntas, estamos movilizadas y estamos organizadas. Pero yo no solo hago un llamamiento a la unidad de las mujeres, yo hago un llamamiento a todos y todas los de abajo, a todos, a todas, porque hace falta la unidad, aquí se ha dicho, pero unidad sin movilización y sin organización es humo. Si no nos movilizamos y organizamos, la troika seguirá haciendo de las suyas. Porque la troika no culpabiliza a nosotros y a nosotras de esta mal llamada crisis. Ellos la llaman crisis, nosotros la llamamos estafa. Porque nos culpabilizan de querer comer antes que pagar la hipoteca. O nos culpabilizan de querer que nuestros hijos coman 3 veces al día y, si es posible, que tengamos un juguete. O nos culpabilizan de exigir el derecho a la vivienda como un derecho. O nos culpabilizan a nosotras, las mujeres, de querer decidir sobre nuestro propio cuerpo
sobre nuestra maternidad. Esto es una estafa que el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, cada vez más unido y consolidado, junto con la oligarquía financiera, junto con la oligarquía económica y energética, y ayudado por los medios de comunicación, por el Borbón, están haciendo posible que los de abajo, que a las de abajo nos duela demasiado la vida. Por eso esta marea de mareas no termina el 22 de marzo. Esta marea de marea, conformada por mujeres, fundamentalmente mujeres activistas, pero conformada también por comunistas, por hombres y mujeres de Izquierda Unida, por hombres y mujeres del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por hombres y mujeres de las mareas y los movimientos, empieza su andadura este 22 de marzo porque tenemos que empoderarnos, tenemos que arrebatarle el poder a esa oligarquía que nos está expoliando, y tenemos que iniciar ese proceso constituyente y revolucionario camino de la Tercera República. Y este es el camino, compañeras y compañeros, la unidad, pero también la organización. Yo represento al movimiento democrático de mujeres, pero no me duele prenda de decir que estoy orgullosa de ser comunista y de pertenecer al Partido Comunista. Y los que estamos aquí sentados y los que estáis ahí sentados, somos y sois herederos de la mejor tradición de lucha por la libertad y la justicia en España, de aquellos y aquellas que dieron su vida por la igualdad, por la libertad, y de aquellos y aquellas que, maldita sea el bipartidismo, que han enterrado sus vidas y están desaparecidos en las cunetas de nuestras carreteras, más de 100.000 personas. Esa herencia que hemos recibido todos y todas, y la fuerza de la unidad, la fuerza de la movilización, desde Montequinto hasta el Campamento de la Dignidad, desde la Corrala hasta el Sindicato Andaluz de Trabajadores, desde el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Andalucía, hasta Izquierda Unida. Decimos no al pago de la deuda. No al pago de la deuda, que ha sido la verdadera unión y consolidación del Partido Socialista y el Partido Popular, anteponiendo ese pago de la deuda al bienestar de la mayoría, que fundamentalmente y desgraciadamente recae sobre la mayoría de mujeres. Y decimos también no a la corrupción, que empieza por el Borbón, pasa por el bipartidismo y termina en el poder económico, o al revés, como ustedes quieran. Decimos no. Tenemos que empoderarnos desde la soberanía popular, porque el miedo ha cambiado de bando. Seremos 20, 30, 40, 200.000, 500.000, 1 millón, o más de 1 millón, que es lo que cabemos en Madrid el día 22. Pero nosotros decimos que les vamos a arrebatar el poder, que no pueden seguir haciendo que a los hombres y a las mujeres de este país les duela la vida. Hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, con una herencia recibida que no podemos olvidar, y con una fuerza que tenemos que ejercer. Ernesto Che Guevara decía que no hay libertadores, que los libertadores no existen,
que son los pueblos en su conjunto los que se liberan del yugo de la opresión y la injusticia. Y el 22 de marzo en Madrid, esta marea de marea va a gritar alto y con fuerte y claro, gracias, alto y claro que sí, que se puede. Nosotros y nosotras hemos sido derrotados una y mil veces y recibiremos alguna que otra derrota más, desgraciadamente, pero no hemos sido ni vencidos ni vencidas. Por eso, si nuestra Dolores estuviera aquí, si nuestra Pasionaria estuviera aquí, diría: el próximo 22 de marzo, en Madrid, capital de la gloria, un grito unánime de indignación clamará: no pasarán. Gracias. Mientras estaba hablando Julia, me han llamado por teléfono varias veces porque han detenido a un compañero que es el responsable territorial de Jaén del SAT, que además ha estado dando muchas presentaciones a lo largo de toda la geografía del Estado, de presentaciones de la Marcha de la Dignidad. Ha sido detenido Andrés Guádalo y desde aquí le queremos mandar un saludo solidario y un abrazo. Para cerrar ya, nuestro invitado compañero de Extremadura, que siempre que viene aquí es un honor tenerlo y es magnífico escuchar su intervención, Manolo Cañada, del Campamento Dignidad. A ver, bueno, yo me voy a poner aquí, no temáis, ¿vale? Es que así os veo yo mejor y además yo soy de natural muy nervioso y hablo mejor de pie. Antes de nada, deciros que os traigo de todos los compañeros y compañeras de la columna de Extremadura, de la Marcha de la Dignidad, un abrazo fraternal, un abrazo de hermanos de lucha, de hermanas de lucha. Nosotros empezamos la marcha hace 3 días, empezamos el lunes, la cosa va bien, estamos cansados, es normal, pero la cosa va muy bien. Hemos empezado alrededor de unas 100 personas en Mérida el otro día, hay una columna fuerte, hemos empezado a recibir las primeras zancadillas del poder en forma de negación de polideportivos, etcétera, etcétera. Es señal de que, como decía Julia, el miedo, si no ha cambiado, está empezando a cambiar de bando, porque la represión siempre es en el espejo invertido de su miedo, y el espejo invertido de nuestra fuerza, la expresión también de nuestra fuerza. Y entonces lo que digo es que, antes de que se me olvide, estamos en Calera y Choza ya, vosotros vais a ser los últimos en salir de las marchas de la dignidad, así que pies para que os quiero, nunca me lo he dicho, porque vamos a conseguir que esto cambie, ¿no? A ver, yo quiero empezar por una cosa que ha dicho Chamizo, porque la batalla de las palabras siempre es una batalla muy importante, efectivamente. Las palabras expresan ideas, expresan luchas, expresan correlaciones de fuerza, y él hablaba de la palabra dignidad. Las palabras, dijo un poeta, aquí tenemos varios en la sala, las palabras son a veces lana marchita, ¿no? Y es verdad que tenemos ya mucha desconfianza de Vicente Alessandria, tenemos mucha desconfianza de las palabras, ¿no? Porque en nombre de las palabras muy nobles se han hecho muchas tropelías, demasiadas tropelías. A mí me gustaría empezar por la palabra que nos nombra a nosotros, al Campamento Dignidad de Extremadura, y que nombra al Campamento Dignidad, y que nombra a este movimiento, porque esto ya es un movimiento, y ahora lo explicaré por qué digo esto, al movimiento de las marchas de la dignidad. Mira, está muy bien ese planteamiento que hacía Chamizo, pero nosotros, cuando estamos hablando de dignidad, cuando nosotros
y hablo ahora de la gente de Extremadura, cuando empezamos a hablar de la dignidad, hablábamos en el sentido más tradicional de la palabra. Hubo un filósofo que decía que definía la dignidad en relación a otra cosa que tenía precio. Decía, las cosas que tienen precio, hay unas cosas que tienen precio y otras cosas que no tienen precio. Las cosas que no tienen precio tienen dignidad. Y decía que el ser humano no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Será Kant, ¿no?, que decía, que definía así la dignidad. Cuando nosotros hablamos de dignidad, pusimos esa palabra en pie justamente en las puertas de la oficina de empleo. Lo digo porque, mirad, a veces parece como que lo del paro va de suyo. Y yo creo que del paro a veces hablamos muy poquito, demasiado poco. Y el paro enferma, el paro mata, el paro provoca mucho consumo de ansiolíticos, que se decía aquí antes. El paro destroza muchas vidas. Y el paro, además, esta izquierda, estos movimientos que muchas veces tenemos que tan rápidamente resuelven la realidad, parecía que era un sitio imposible para que la gente se organizara y peleara. ¿Cuánta gente hemos escuchado de nuestros mundos decir eso de es que los parados no se mueven? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó en Extremadura? En Extremadura pasó que rompimos con la cantinera. El 20 de febrero del año pasado, hace poco más de un año, 70, 80 personas decidimos una tarde, una noche, que íbamos a acampar en la Puerta del INE. Éramos gente que veníamos de una movilización por la ILP, una ILP por la renta básica que pusimos ahí en marcha, reunimos 27.000 firmas, el poder político las tiró a la basura. Y nosotros en un golpe de fuerza dijimos, vamos a arrastrar, vamos a plantarnos en la puerta del INE, a empezar a hacer vida. Bien, es verdad, he de reconocer que nosotros no pensábamos ni por ensoñación que iba a producirse lo que se produjo. Porque todos los movimientos, lo decía antes Diego, todos los movimientos que son movimientos de verdad, que no son coordinadoras de siglas, que son movimientos, tienen un punto intempestivo, tienen un punto impredecible, tienen un punto que atraviesa la frontera de las organizaciones, que atraviesa también la frontera de lo previsto. Nosotros en principio pensábamos que íbamos a estar una semana, 2 semanas, estuvimos 80 días, hasta que se aprobó la Ley de Renta Básica de Inserción, que era una ley muy lejos de lo que nosotros habíamos planteado, pero que habíamos conseguido arrancar aquel gobierno regional de Extremadura, no 1.500 rentas básicas de inserción como ellos querían, sino 8.000, no un requisito de empadronamiento de 4 años, sino de 1, no un requisito, no que solo le iban a cobrar a partir de 25 años, sino a partir de 18 con determinadas condiciones. Es decir, los habíamos movido. Nuestro particular sí se puede de los parados. Y todo eso, todo ese movimiento, produjo otra cosa mucho más importante. No solo produjo que en los páramos del INE, donde todo el mundo dice que es imposible que se creara una comunidad de lucha, empezó a construirse una comunidad de lucha. No solo allí donde el ser humano es más mercancía que en ningún sitio, más clines que en ningún sitio, donde un trabajador es mercancía, porque a veces se nos cuela, incluso en nuestro lenguaje, el sentido común dominante, el sentido común capitalista, ¿por qué no otro es el sentido común dominante? Y hablamos de mercado de trabajo. ¿Qué se compra y se vende en ese mercado de trabajo? Sino nosotros, sino nuestra vida, sino nuestro tiempo. ¿Y entonces qué ocurrió? Que aquella mercancía rehusada, aquellas manos rehusadas, aquella inteligencia rehusada, empezó a organizarse y fue algo que nos sorprendió a nosotros, que fue mucho más allá. Para empezar, el pueblo lo acogió. Para empezar, empezaron a llegar cantidad de alimentos. La gente, de una u otra manera, como ahora nos está pasando con las marchas, ayer por la noche llegaba una persona a la asamblea que hicimos en Oropesa y nos decía, oye, yo tengo dos habitaciones en mi casa. Y el otro llegaba y nos decía, yo traigo mañana el desayuno. Empezaba la gente a buscar de qué forma se hacía cómplice, de qué forma se hacía partícipe de aquel movimiento, que era un movimiento que iba en serio, que era un movimiento de verdad. Y entonces el pueblo, la solidaridad, que es la ternura de los pueblos que hemos dicho tantas veces, y también la inteligencia de los pueblos, empezaba a organizarse. Y empezaba a organizarse, como digo, no solo llevando alimentos, sino de 1000 maneras.
Y además no era una manifestación de una hora, era una comunidad de lucha que duraba las 24 horas, porque allí estábamos. No hablando de la desobediencia como un mantra militante, sino ejerciendo la desobediencia, calentando la comida y haciendo la comida en las puertas, enganchando la luz, el del bar que no la prestaba, el otro, cada uno, como digo, colaborando como podía. Y de esa experiencia de lucha surgió un campamento de la dignidad el 20 de febrero, a la semana otro campamento en Plasencia. Claro, yo sé que estas cosas, Extremadura es muy chiquitita, no tiene el peso que Andalucía, que Madrid, que otros sitios, es muy periférica en todos los sentidos, no solo en el sentido geográfico, pero nosotros lo contamos porque nos parece muy relevante, porque nos parece que ahora hablaré de esto, que este movimiento es un movimiento de los de abajo, y si este movimiento cuaja, y vamos a hacer todo lo que sea posible para que cuaje, es porque los de abajo tengan la capacidad para reunir alrededor de ellos a un montón de gente. Pero que quien lleve la batuta sean los de abajo. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezó a crear que allí donde se escuchaba la palabra escopeta y rabia, se escuchaba la palabra tranquimacina a todas horas, se escuchaba a todas horas la palabra depresión, porque son las dos palabras que más se escuchan en una oficina de empleo cuando uno pone la oreja. Y cuando uno no solo va a dar lecciones, sino a escuchar a la gente, a entablar un diálogo. Y empieza a escuchar la palabra escopeta, esa impotencia, esa rabia que no encuentra vía. Y empieza a escuchar la palabra depresión. Y a partir de allí, en ese día, en ese páramo, empezó a organizarse una comunidad de lucha, como digo. Y tirando de la renta básica, empezaron a salir las otras cerezas. Ya hemos parado los desahucios de vivienda social, 900 expedientes abiertos de desahucio en vivienda social. Y empezamos a meter mano, por ejemplo, a los cortes de agua. Las familias que llegaban decían, sí, esto de la renta básica es muy bonito, pero nos echan de la casa. Sí, esto es muy bonito, pero nos cortan el agua. Y empezamos a trabajar con el pan cotidiano, que es una de las características que tiene que tener este movimiento. Aquello que decía Rosa Luxemburgo, hay que elevarse por encima de los estrechos horizontes del pan cotidiano. Y decimos nosotros, pero sin levitar nunca del pan cotidiano. Pan cotidiano y horizonte, horizonte y pan cotidiano. Porque si no, si solo hay horizonte, hay ideología en el no sentido de la palabra. Si solo hay horizonte, hay códigos militantes, lenguaje militante, lenguaje indirigible para la gente. Si solo hay pan cotidiano, hay pragmatismo, hay economicismo, hay asistencialismo, pan cotidiano y horizonte. Y empezamos a organizar eso, los cortes de agua, y más adelante los comedores escolares, garantizar, en 8 poblaciones conseguimos que se abriesen los comedores escolares, porque el queremos pan, trabajo y libertad ya no es solo un cántico en las manifestaciones, sino que estamos hablando de un problema real. 1,5 millones de personas en este puñetero país que tienen que ir a los bancos de alimentos para completar su alimentación. 1,5 millones de personas. Y empezamos a pisar raya de peligro. Por ejemplo, legalizamos los campamentos para decir esos alimentos son públicos, pagados con dinero del FEGA. Y por tanto no puede ser el cortijo del Opus Dei, como hoy ocurre el cortijo del Opus Dei. Claro, pero pisamos rayas de peligro, porque allí era muy sencillo tirar un brochazo ideológico. Esto es caridad. No, y dijimos reparto y lucha y reparto. Y empezamos a organizarlo. Las compañeras de la Corrala estuvieron por allí. Y saben, ese trabajito que estábamos haciendo con un trabajo pegado al terreno, en el que hay otra cosa importante, porque si no, no hay movimiento. Tirar tabiques. Porque un movimiento, para que lo sea de verdad, tiene que tirar tabiques entre los que son militantes y los que no lo son. Tiene que tirar tabiques entre los activistas que ya lo eran, con trienios de antigüedad, y los que son activistas y en 2 meses o en 15 días se convierten en activistas, pero que tienen muchísimo que enseñar. De ese diálogo, de ese tirar tabiques, nace el movimiento que nos ha enseñado la plataforma de afectados por las hipotecas, el movimiento por la vivienda. Que ahí se tiran, si no se tiran tabiques, no hay movimiento. Hay otra cosa. El movimiento es cuando se consigue que el pueblo se apodere de eso, y para eso tiene que haber desplazamiento. Porque un movimiento es, para empezar, algo tan sencillo como que hay que desplazarse. ¿Desplazarse de dónde? Cada uno un poquito desde su sitio. Claro.
hay que desplazarse cada uno desde su sitio y desde sus fórmulas. Yo cuando hablaba ahora Julia, yo que también soy militante comunista, pero que dejo mi carné en la puerta cuando entro a trabajar en los campamentos Dignidad, como creo que tiene que hacer todo el mundo en la marcha de la dignidad, dejarse el carné en la puerta e irse a la búsqueda del pueblo